Bueno, 11 y 11, Dios, me encantan estos números, 11 y 11. Tiempo de presentar al doctor Enrique Bernales, además de doctor en Derecho, por supuesto en los últimos días ha estado dando creo que una de las opiniones más serenas, más reflexivas y contundentes sobre lo que ha estado sucediendo en la Corte de la Haya y por eso lo hemos querido invitar. Mañana es la última presentación chilena y vamos a ver qué dicen los abogados. Doctor Bernales, buenas noches, bienvenido a No Culpes a la Noche. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y por las palabras de introducción. Bueno, doctor Bernales, usted ha dicho, entre otras cosas, que ahora hay que esperar con franca serenidad, así es, con reflexión y que lo que yo le quería preguntar es, ¿usted siente que los chilenos están preocupados? ¿Siente que la posición peruana ha sido contundente? Objetivamente vamos a conversar hoy día. Sí, objetivamente es así, por un criterio elemental. En La Haya se está viendo un caso de derecho. ¿Quién tiene la razón o quién no la tiene respecto de una situación que es netamente jurídica? Las fronteras no se inventan. Las fronteras están allí, pero hay que establecerlas. Y son los tratados internacionales de carácter fronterizo los que establecen delimitaciones concretas y precisas, identificadas por distintas coordenadas geográficas, por longitudes, por latitudes, y eso no existe. Y lo que no existe no lo puede inventar el derecho se refiere a lo que existe. Y hay un criterio lógico que yo enseño mucho a mis alumnos. Si hay una ciencia donde la dialéctica no funciona, es el derecho. Uno no puede inventar y atribuirle situaciones que a mí me gustan y decir esto es jurídico. El derecho es esencialmente lógico. Funciona a partir de raciocinios que aplican mucho el silogismo, por ejemplo, premisa A, premisa B, conclusión. Y desde ese punto de vista la posición del Perú es mucho más clara, porque nos estamos refiriendo a una situación concreta y a dos documentos o instrumentos, uno en 1952 y otro en 1954, que fueron situaciones producidas en el contexto de acuerdos precisos para situaciones concretas, la pesca, la caza, las embarcaciones, y para eso buscar criterios conjuntos y además una declaración de presencia en el mar de tres países, Chile, Ecuador y Perú, dispuestos a proteger dentro de un espacio conjunto las 200 millas marítimas, la protección a los bienes allí existentes para proteger a la población de los países vecinos. Pero para los chilenos aparentemente esos convenios bastan y sobran. Ahí está el problema. Y es más, quiero agregar a mi pregunta, doctor Bernales, ellos dicen, ¿cómo es posible que el Perú se hubiera quedado tan tranquilo? El silencio, los mapas escolares, los mapas, en fin, han recurrido a muchos documentos históricos y en Cristiano, hoy día los abogados chilenos han dicho que, francamente, pues la última exposición de alegatos del Perú no ha sorprendido, que no ha sido contundente. Bueno, ellos siempre van a decir eso, ¿no? Pero yo a lo que iba es a que el Perú ha demostrado que esos acuerdos no constituyen un tratado de límites entre el Perú y Chile respecto del mar. Y Chile ha querido cambiar la figura y decir, no, esos son tratados. Sí, claro, lo dice todo el tiempo. Esos son tratados fronterizos. Bueno, esos tratados fronterizos, yo no conozco en el mundo entero un tratado de limitación geográfica que es una página. Aquí la tienen. Esa es la declaración, ¿verdad? Es la declaración de Santiago del 52, que además dice en su preámbulo, los gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y de procurar los medios para su desarrollo económico. Esto no tiene nada de tratado de fronteras. ¿Usted ve a los chilenos finalmente preocupados? Porque también... Sí, yo los veo sumamente preocupados. Creo que me da la impresión de que es la primera vez en las relaciones entre Perú y Chile que los chilenos están preocupados. Creo que son conscientes que su tesis es un invento. Y si ellos no están convencidos de ellos, no pueden transmitir un aparato demostrativo de convencimiento. Por eso es que acuden a decir, estuvieron callados mucho tiempo. Claro. Ellos también. Estuvieron, bueno, pero a ellos les convenía. ¿No? Ellos también, o sea, la prueba evidente de que ni en Chile, ni en Chile, ni en el Perú se entendió que esto era un tratado de fronteras, es que no lo registraron
demoraron mucho tiempo en publicar mapas, son conscientes que este documento, de haber sido un tratado de fronteras, hubiera ido acompañado del mapa oficial consentido y autorizado por los dos países. No existe. Ya, pero el argumento que dan también de que cómo es posible que en los textos escolares estuvieran, que en los mapas no estuviera pues consignada la posición peruana, de alguna manera ya les otorga no el beneficio de la duda, sino el beneficio de la certeza. Sobre mapas y cartografías que son realizadas para textos escolares o universitarios o para enciclopedias que se hacen en el país de origen o que se hacen en Argentina o en Estados Unidos o en China, son referenciales. Pero los únicos mapas que, tratándose de fronteras, tienen valor oficial son los que constan en el tratado, que además cada país se encarga de someterlos a la ratificación del Congreso. Por una ley. Chile lo sabe porque ellos lo practican exactamente igual. Pero justamente, si ellos acuden a textos escolares y a lo que dijeron las cartas chinas o norteamericanas, es porque no pueden, no tienen cómo presentar la carta geográfica oficial de una delimitación que han inventado y que no existe. De manera que, si ellos van a acudir simplemente a una referencia o una relación enorme de hechos, sucederá lo que han dicho los abogados peruanos. Darán vueltas y más vueltas, vueltas y más vueltas y llegarán al mismo punto. Se convencerán ellos de su verdad, pero no creo que eso convenza a los magistrados de La Haya. Y la pregunta que hizo el abogado, perdón, el juez, ¿no? Sí, el magistrado marroquí. Exacto, el magistrado marroquí. La pregunta es clara y creo que invoca la precisión, ¿no es cierto? En Cristiano les han dicho a las dos partes. La ventaja es que justamente preguntó a las dos partes, ¿no es cierto? Lo que ustedes firmaron como declaración de Santiago en 1952, a tenor del Estado, a tenor de el desarrollo en que se encontraba, ¿no? Los conceptos de soberanía y de jurisdicción en relación con las 200 millas contadas desde el punto donde el mar baña las costas. ¿Podían ustedes firmar un tratado limítrofe? El Perú ha dado una respuesta clara y sencilla, no, porque situados en el contexto histórico, en 1952 no existía Convención del Mar, no existía derecho del mar. La tesis peruana, chilena y ecuatoriana recién comenzaba a hacer su camino. Las reuniones de las comisiones que trabajaron internacionalmente sobre el tema del mar, trabajaron muchísimos años, pero todo después de 1952. O sea, en ese contexto era imposible. Imposible por una razón jurídica elemental, ¿no? Si las 200 millas no tienen un reconocimiento internacional, yo no puedo delimitar una frontera entre dos países diciendo nuestra frontera tiene un paralelo que cubre en su recorrido las 200 millas, porque terceros países dirán, oiga, ¿y de dónde sacaron ustedes ese juicio? Eso que ustedes dicen después de las 12 millas, que es hasta donde se reconocía en ese entonces, eso es alta mar. Esos son mares internacionales. Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Noruega y otros países, inclusive, protestaron por esa declaración, diciendo que no podían reconocer competencia y jurisdicción sobre una extensión que evidentemente era una invasión, una ocupación, digamos, aunque el término ocupación no se usa para el mar, pero que era una presencia no compatible con el Estado del derecho internacional general en el contexto del año 1952. Por consiguiente, es una declaración que se firma en el sentido de iniciar un camino, ¿no? De prevenir hacia dónde marchará la búsqueda de un acuerdo internacional efectivo como el que se llegó 30 años después, 1982. Tengo que ir a una pausa, doctor Bernales, pero muy chiquito. ¿Cuál es su pronóstico? Usted es un buen analista. Mi pronóstico es que los magistrados son todos hombres de derecho. Y para los hombres de derecho lo que cuenta es lo que existe jurídicamente diferenciado de lo que no existe. Y lo que no existe aplican normas del derecho consuetudinario en los que
fundamentalmente pueden aplicar criterios alternativos, aunque en este caso lo que propone el Perú está también en la Convención del Mar, que es, por ejemplo, la equidistancia. La equidistancia es un punto que no reconoce el paralelo, tampoco va a la extensión máxima de las líneas de base peruana, pero es un punto medido, ¿no es cierto?, que establece una frontera distinta, pero más equitativa por ambos lados, tanto para el Perú como para Chile. Y de paso decir que también se equivocan en Chile cuando consideran que la equidad no es un concepto jurídico, es más que un concepto jurídico, es un principio. Ok, y ellos han dicho que no quieren ni decisiones salomónicas, ni conceptos de equidad, y por supuesto los abogados peruanos han dejado muy claro que en la Corte no estamos buscando, por supuesto, que la Corte decida este litigio como si se tratara de dividir un pastel en partes iguales. Vamos a regresar con el doctor Enrique Bernales y, por supuesto, después de este corte, no solo le voy a preguntar de La Haya, él además es un hombre político, así que van a venir también sus análisis, sus reflexiones sobre el año que ya se va, sobre el 2012. Además, tenemos que hacerlo antes del 21. Le voy a preguntar también si él es supersticioso y si cree que los mayas nos hundirán. Ya regresamos.